El pueblo la llamó bruja por hablar con los pájaros. El desierto la llamaría salvadora por hablar con el enemigo. Pero la historia que nadie contó fue la que nació entre dos mundos que jamás debieron tocarse. 1847. En aquellos tiempos, los valles del interior guardaban secretos más profundos que cualquier río subterráneo. Las tribus que habitaban aquellas tierras de roca ocre y cielo infinito, conocían cada planta, cada serpiente, cada viento que cruzaba las llanuras antes del amanecer. Y conocían, sobre todo, lo que significaba sobrevivir como el cuerpo lo entiende cuando el agua se acaba y el sol no tiene misericordia. Nadie imaginó que una joven de 22 años cargaría sobre sus hombros el peso de dos culturas enteras. Nadie imaginó que el hombre que aparecería en el horizonte una tarde de agosto, roto, ensangrentado, medio ciego de fiebre, cambiaría el destino de todo lo que ella conocía, y sin embargo, así fue. El pueblo de los Anaqua vivía en un lugar donde el viento tenía nombre propio. Le llamaban Ixal, el aliento de la montaña, y cuando soplaba desde el norte cargando el olor de la piedra húmeda, las mujeres mayores decían que los antepasados venían a observar a los vivos. Saya había crecido escuchando ese viento más que a cualquier persona. Era la hija de Mirka, la curandera del pueblo, y de un hombre cuyo nombre nunca se pronunciaba en voz alta dentro de las tiendas. Un hombre que había llegado de otra tribu y que había partido antes de que Saya aprendiera a caminar. Lo que quedó de él fue únicamente el color de los ojos de su hija, un marrón tan claro que a veces, bajo el sol del mediodía, parecían dorados, y una forma de mirar el horizonte que los demás no comprendían. Desde niña, Saya había sido diferente en algo difícil de definir, en la manera en que escuchaba. Mientras las demás aprendían tejidos y canciones ceremoniales, ella absorbía el nombre de cada planta junto a su madre como si fueran palabras de un idioma que ya conocía desde antes de nacer. La raíz de Xaui contra la fiebre, el musgo gris de las rocas del norte para detener el sangrado, ciertos hongos mezclados con grasa de venado para cerrar infecciones que de otro modo mataban en 3 días. Su madre le enseñó todo esto sin darle nombre de ciencia, porque en aquel mundo la ciencia y el espíritu eran la misma cosa, pero también aprendió algo que nadie le enseñó: la soledad. Los ojos dorados y la manera callada de observar generaban en los demás una incomodidad difícil de disimular. Los niños la llamaban la que mira demasiado. Las madres apartaban a sus hijos cuando Saya pasaba cerca. El consejo de ancianos la toleraba porque era hija de Mirka, pero tolerarla no era lo mismo que aceptarla. Saya lo sabía. Lo había sabido siempre. Las expediciones de cartografía avanzaban desde el este como agua que encuentra grietas en la roca. No siempre llegaban con armas. A veces llegaban con cuadernos y la convicción de que registrar el mundo era lo mismo que comprenderlo. Thomas Aldren era uno de esos hombres. Tenía 26 años, manos de cartógrafo, callosas, con tinta perpetua bajo las uñas y ninguna experiencia real en el desierto. La expedición a la que pertenecía había partido con 7 hombres y 4 mulas. Durante las primeras semanas todo fue bien, y entonces llegó la tormenta de arena. 2 días completos. Cuando terminó, habían perdido 2 mulas, toda el agua del campamento y al guía. Sin orientación, el jefe de la expedición dividió el grupo. Thomas y un compañero llamado Reed irían por un desvío a recuperar el equipo de medición que habían dejado al norte. Fue en ese desvío donde todo se torció. Reed cayó de su mula al segundo día y el tobillo roto. El calor y la falta de agua hicieron el resto. Cuando encontraron el campamento auxiliar, estaba destruido, equipo esparcido, provisiones robadas, agua derramada. Reed murió al tercer día. Thomas lo enterró con las manos y siguió caminando hacia donde creía que estaba el oeste, con medio cantimplora de agua turbia y una herida en el muslo que comenzaba a inflamarse de una manera que no presagiaba nada bueno. Lo que aún no comprendía era que llevaba 2 días caminando en la dirección equivocada. Los relatos que sobreviven describen aquella mañana con precisión. El sol acababa de salir. El aire guardaba algo del fresco nocturno, y Saya estaba sola en el borde occidental del valle, recogiendo raíces cuando vio la nube de polvo. No era el polvo de un animal,
Era el polvo lento y errático de algo que avanzaba sin dirección fija, deteniéndose, retrocediendo, como si quien lo producía no estuviera eligiendo un camino, sino simplemente moviéndose hacia adelante porque detenerse significaba morir. Debió haber regresado al pueblo. El protocolo exigía informar al consejo, dejar que los guerreros tomaran la decisión. Cualquier extraño era primero una amenaza. Así lo dictaban las normas que mantenían vivos a los Anaqua en un mundo cada vez más impredecible. Pero Saya no era buena, siguiendo normas que no comprendía del todo. Se acercó con precaución. Lo que encontró la detuvo en seco. Un hombre blanco de rodillas en la tierra, con las manos hundidas en la arena como si intentara encontrar agua debajo, la ropa hecha jirones con sangre seca en el muslo derecho, la piel del rostro en el estado inconfundible de la deshidratación severa combinada con quemadura solar. El hombre levantó la cabeza y la miró. Sus ojos eran de un azul que Saya nunca había visto en un ser humano, tan claro que su primer pensamiento fue que alguien le había puesto pedazos de cielo en la cara. Murmuró algo en un idioma desconocido y se desplomó. Saya actuó antes de pensar. Era lo que hacía cuando alguien estaba muriendo, actuaba. Le dio agua, poca, porque el cuerpo deshidratado no puede recibir demasiada de golpe. Le limpió la herida con la agilidad de quien ha visto infecciones peores. La herida era profunda y comenzaba a mostrar los bordes hinchados y calientes que precedían a la infección sistémica. Sin tratamiento, calculó, el hombre moriría en 2 días. Tomó su decisión en el tiempo que tardó en cerrar el odre de agua. No lo llevaría al pueblo. Todavía no. Mientras el pueblo dormía, Saya transportó al hombre herido hasta una cueva que solo ella conocía, una grieta en la pared occidental del valle que su madre le había mostrado como lugar de emergencia, con un manantial que brotaba de la roca en un hilo constante y sombra permanente. No fue una tarea fácil, tardó casi 2 horas. Los chacales aullaban lejos, en las colinas del norte, y ese sonido familiar era señal de que nada perturbador ocurría cerca. Preparó el tratamiento con lo que llevaba y con lo que la cueva ofrecía. Molió el musgo gris, hirvió agua del manantial, preparó la pasta de xauí y grasa de venado, limpió la herida a la luz de una vela pequeña con la concentración de quien sabe que cada minuto importa. El hombre deliraba, repetía un nombre en el murmullo urgente de alguien que en la frontera del sueño febril intenta regresar a algo conocido. Cuando terminó, Saya se sentó con la espalda contra la pared fría y miró al extraño durante un momento largo. Respiraba con la profundidad lenta de alguien que había encontrado, aunque fuera provisionalmente, algo parecido a la seguridad. Pensó en lo que había hecho, un extranjero en el territorio de su pueblo. Si el consejo se enteraba, las consecuencias serían serias, y sin embargo, no sintió que hubiera tomado la decisión equivocada. Lo que sí sintió fue algo que no supo nombrar aquella noche. Algo que tenía que ver con los ojos azules como pedazos de cielo y con el nombre que el hombre repetía en su delirio. Thomas Aldren recobró la conciencia plena al segundo día. Primero el dolor, luego el sonido del agua corriendo sobre piedra que creyó un sueño. El techo era roca, el aire, fresco con olor a tierra mojada, y a su lado, sentada con las piernas cruzadas mientras molía algo en un cuenco con expresión completamente neutral. Había una joven que no lo miraba. Thomas intentó incorporarse y el dolor lo detuvo con brusquedad. Solo entonces, ella levantó la vista, y Thomas tuvo que procesar la realidad de aquellos ojos de marrón dorado que lo miraban con la evaluación tranquila de alguien que ya había tomado sus decisiones mucho antes de que él despertara. No había miedo en esa mirada, tampoco hostilidad. Había algo que Thomas solo pudo definir como precisión. Los días que siguieron fueron una negociación silenciosa entre 2 personas que no compartían ni una sola palabra de idioma. Saya le daba agua y comida, cambiaba el vendaje 2 veces al día con una técnica que Thomas reconoció como genuinamente superior a lo que había visto en médicos de campaña. La infección retrocedió al tercer día. El calor que irradiaba la herida era menor. El borde ya no estaba inflamado de la misma manera. La pasta verde oscura que ella aplicaba estaba haciendo algo que ninguna medicina del fuerte habría logrado con tanta velocidad. Thomas intentó comunicarse. Dibujó en el suelo.
Señaló objetos y dijo su nombre en inglés. Saya observaba, sin participar durante los primeros días. Luego, en un momento que Thomas recordaría el resto de su vida, ella señaló la llama de la vela y dijo una palabra en su lengua. Thomas la repitió torpemente. Saya no sonrió, pero algo en la rigidez de su postura se alivió. Ese fue el comienzo, pero en las montañas, alguien observaba. Kael era el hijo mayor del jefe del consejo de los Anaqua, y llevaba años esperando el momento en que la extraña hija de Mirka cometiera el error que la pusiera definitivamente fuera de cualquier protección. No era un hombre malvado en el sentido simple de la palabra. Era un hombre convencido de que la seguridad del pueblo dependía de fronteras claras, y que una joven con ojos de color extraño y tendencia a desaparecer sola era un riesgo que no podían permitirse. Había enviado a 2 jóvenes guerreros a seguirla. No llegaron hasta la cueva, pero sí la vieron regresar de la dirección occidental 2 noches seguidas. El consejo decidió enviar 3 guerreros al sector occidental al amanecer siguiente. Saya no supo nada de esto. Esa misma noche, sentada en la cueva, mientras Thomas dormía con una profundidad que era señal de que el cuerpo finalmente ganaba la batalla contra la infección, ella miraba el hilo de agua del manantial y pensaba en algo que no había esperado pensar. Lo que aún no comprendía era que el peligro no venía del hombre que estaba sanando. Venía de su propio pueblo. Los 3 guerreros encontraron la cueva al tercer día. Llegaron al mediodía, cuando Saya estaba fuera recogiendo musgo. Cuando los vio, ya era demasiado tarde para cualquier cosa excepto enfrentarlos. Lo que siguió fue una conversación en la que ningún momento fue tranquilo. El mayor de los 3 le dijo lo que Saya ya sabía, que lo que había hecho era una traición, que el consejo exigía su presencia y la del hombre antes del anochecer. Saya respondió con la calma forzada de quien sabe que la rabia es un lujo que no puede permitirse. El hombre estaba enfermo y moverlo antes de tiempo podía matarlo. Su criterio como curandera debía respetarse. El guerrero mayor la miró durante un tiempo largo, y luego dijo que el consejo le daba hasta el amanecer del día siguiente. Si para entonces no se presentaba, los guerreros regresarían, y lo que hicieran en esa segunda visita no dependería de ella. Se fueron. Thomas, que no había entendido ninguna palabra pero sí cada tono y cada gesto, la miró cuando quedaron solos. Saya le comunicó, en la mezcla rudimentaria de señas y palabras que habían construido durante días, que debían moverse, que ya no estaban solos. La memoria del desierto guarda los nombres de quienes tuvieron el valor de hablar cuando callar era más seguro. Saya entró al campamento. Anaqua antes del amanecer siguiente con Thomas a su lado, renqueando todavía pero caminando, con la cabeza recta y sin señales de miedo visible. Eso fue importante. Saya lo supo en el momento en que lo vio hacerlo. El consejo se reunió al amanecer. Los ancianos en su semicírculo. Kael a un lado con la satisfacción, apenas disimulada de quien lleva tiempo esperando ese momento. Thomas en el centro, de pie aunque le costara. Saya junto a él. Saya habló durante casi una hora. Un hombre moría en su tierra. La elección era dejarlo morir o salvarlo. Y ella había elegido lo segundo porque era lo que los Anaqua habían sido siempre antes de que el miedo comenzara a definirlos más que el honor. Kael respondió que el honor exigía proteger al pueblo de cualquier extraño que pudiera ser un espía. El anciano mayor guardó silencio durante toda la deliberación. Cuando habló, fue breve. La tradición no prohibía salvar una vida. Saya había obrado mal al ocultar sus acciones al consejo y eso tenía consecuencias. El extranjero partiría en cuanto estuviera en condiciones, y Saya quedaría bajo vigilancia durante la luna siguiente. Kael protestó. El anciano mayor lo miró una vez. Kael guardó silencio. Lo que aún no comprendía ninguno de los presentes era que esa decisión era solo el principio de algo que ninguna deliberación podía detener. Durante los días que siguieron, Thomas vivió en el borde del campamento, presente pero separado, tolerado pero no incorporado. Los guerreros más jóvenes lo observaban con mezcla de curiosidad y desconfianza. Saya era su única traductora y guía en aquel mundo. Los momentos que tenían para comunicarse eran limitados bajo la vigilancia del consejo.
pero en esos momentos construían su idioma privado con una velocidad que a ambos sorprendía. Thomas era rápido con las lenguas. Saya tenía una memoria para los patrones que le permitía retener con precisión sonidos que nunca había escuchado. En 10 días podían mantener conversaciones básicas. En 20, podían entenderse en casi todo lo que realmente importaba. Thomas le preguntó sobre las plantas con la curiosidad de quien reconoce en el saber ajeno algo que ningún libro contiene. Ella respondió con la precisión de quien sabe que el conocimiento es sagrado porque es útil. Saya le preguntó sobre los mapas y los estudió con creciente fascinación. Los mapas, desde arriba, le revelaban cómo los hombres del este veían el mundo, como algo que podía ser reducido y poseído. Dentro de los límites de una página, la tradición prohibía lo que estaba por suceder, pero ni la tradición ni el consejo podían prohibir que dos personas que se entendían cada vez mejor comenzaran a ver en el otro algo que no habían buscado y que, precisamente por eso, era imposible de ignorar. La tarde en que Thomas le pidió que le enseñara el nombre de cada estrella que ella conocía, y pasaron horas sentados, señalando el cielo, mientras el aire de la noche olía a tierra fría y a resina de los árboles del norte. Esa tarde, ninguno de los dos habló de lo que estaba ocurriendo. No era necesario, pero en las sombras del campamento, Kael seguía observando. Los hombres como Kael no se resignan a las derrotas, las archivan y esperan la próxima oportunidad. La oportunidad llegó en forma de rumor que circuló entre las tiendas con la velocidad de las cosas que la gente ya quería creer, que el extranjero había venido a estudiar el territorio, que sus cuadernos eran registro de vulnerabilidades, que Saya había sido utilizada como puerta de entrada. Los ancianos convocaron a Thomas por segunda vez. Saya tuvo que traducir acusaciones que sabía falsas pero no podía desmentir con pruebas simples. Thomas respondió con la honestidad directa de quien sabe que mentir sería más fácil, mostró sus cuadernos, explicó lo que era la cartografía, y dijo que había llegado al límite de sus fuerzas y que una mujer lo había salvado sin tener razón obvia para hacerlo. El anciano mayor decidió, Thomas partiría en 3 días. Cuando su herida estuviera suficientemente curada para el viaje, se le darían provisiones y agua para llegar al fuerte. Y Saya no sería su acompañante. Esa última parte fue la que Kael más esperaba. Esa última parte fue la que Saya escuchó sin cambiar la expresión, con la disciplina de quien sabe que reaccionar visiblemente es exactamente lo que el adversario está esperando. Esa noche, sola, fue la primera vez que lloró desde que era niña, según la tradición oral. La última noche, antes de la partida de Thomas, fue la más larga que Saya había vivido. No se vieron. Saya lo respetó porque sabía que cualquier despedida visible solo daría más argumentos a Kael para continuar su campaña contra ella. Pero Thomas tenía el cuaderno, y en él dibujó algo que no era un mapa, la cueva, de memoria, con el hilo del manantial y la pequeña llama de la vela y la figura de una mujer sentada con las piernas cruzadas moliendo algo en un cuenco. Debajo escribió una sola palabra en su idioma, volveré. Dejó el cuaderno donde Saya lo encontraría. La mañana de la partida, Thomas caminó fuera del campamento con la herida todavía dolorosa pero funcional. Saya estaba en el borde, de frente al horizonte oeste, como si mirara el clima. Thomas no se detuvo, pero cuando pasó a la distancia que el protocolo permitía, giró la cabeza y la miró durante el tiempo exacto que separa lo accidental de lo deliberado, y luego siguió caminando. El polvo que levantaron sus pasos tardó mucho tiempo en asentarse. Los meses que siguieron fueron, para Saya, una forma de desierto interior. Siguió con su trabajo, las plantas, los enfermos, el manantial, las estrellas. El cuaderno de Thomas estaba escondido en la cueva occidental, envuelto en cuero. Saya lo visitaba para mirar los dibujos y para encontrar la palabra escrita. Debajo del dibujo de la cueva, aquella que Thomas le había mostrado señalando el horizonte y luego señalándose a sí mismo, volveré. Lo que aún no comprendía era que Thomas Aldren no era un hombre que hiciera promesas sin cumplirlas. El jinete apareció en él. Horizonte oriental, un día de primavera del año siguiente.
cabalgando hacia el campamento con la lentitud deliberada de quien quiere que lo vean venir de lejos y no quiere que su presencia sea interpretada como amenaza. Thomas Aldren había usado los meses del invierno para aprender la lengua de los pueblos del interior, sus costumbres y sus protocolos, las formas correctas de acercarse a un pueblo que no te ha invitado y pedirle algo que sabes que no tiene por qué darte. Se presentó ante los guerreros del borde del campamento con las manos visibles y las palabras correctas. El anciano mayor lo recibió. Thomas habló en la lengua de los Anaqua con una precisión imperfecta pero genuina que produjo en los ancianos una reacción que nadie había previsto, no porque fuera perfecta, sino porque era evidencia de algo que en aquellos tiempos era más extraño que cualquier habilidad técnica: la voluntad de un hombre del exterior de aprender a entrar por la puerta correcta en lugar de romper la pared. Gael habló en contra. Su argumentación fue la misma de siempre, pero los ancianos la escucharon con una atención diferente, más cansada, como quien reconoce un disco escuchado demasiadas veces. El anciano mayor pidió que llamaran a Saya. Ella entró a la tienda del consejo, sin saber qué iba a encontrar, y cuando lo vio, de pie en el centro del semicírculo, con la espalda recta y los ojos azules, exactamente como ella los recordaba, fue la única vez en toda aquella historia que Saya perdió, por un instante, la compostura que la había sostenido durante un año entero. Solo un instante. Luego la recuperó. La decisión del consejo tomó 3 días de deliberación. Thomas esperó en el borde del campamento, en el mismo espacio de la vez anterior. Esta vez, los guerreros más jóvenes lo observaban con curiosidad. La historia del hombre del exterior que había aprendido la lengua para pedir permiso correctamente circulaba con la velocidad de las cosas que la gente encuentra fascinantes, aunque no lo admita. El anciano mayor decidió al final del tercer día. Thomas Aldren podía quedarse en el territorio Anaqua durante el tiempo que fuera útil a ambas partes. Su conocimiento cartográfico sería un instrumento para documentar las tierras de manera que beneficiara a los Anaqua en sus disputas sobre límites territoriales con los hombres del fuerte. A cambio, compartiría ese conocimiento con los jóvenes que el consejo designara y viviría bajo las normas del pueblo. En cuanto a lo que hubiera entre él y la hija de Mirka, era un asunto entre ellos y sus espíritus. El consejo no tenía intención de pronunciarse. Gael se fue de la tienda sin decir nada. La tradición prohibía muchas cosas, pero los Anaqua eran un pueblo que sabía, cuando las circunstancias lo exigían, que la tradición era un instrumento al servicio de la vida y no su dueña. No hubo ceremonia grande, no hubo una fiesta que los relatos describan con detalle. Hubo un atardecer en el borde occidental del valle, el cielo en el naranja profundo que el desierto reserva para sus momentos más honestos. 2 personas sentadas sobre la misma piedra plana donde Saya había dejado su cesto el día que vio la nube de polvo por primera vez. Una conversación que duró hasta que las estrellas ocuparon el cielo completo, en la mezcla impura y perfectamente funcional de 2 idiomas que solo ellos entendían del todo. Thomas le mostró el mapa nuevo, el que había dibujado durante el año de ausencia, incorporando todo lo que había aprendido en la cueva y en el campamento y en las noches de estrellas. Era el mapa más preciso que jamás se había hecho de aquel territorio, y en él estaban señaladas, con una notación que solo alguien que supiera leer ambas lenguas podría interpretar, las plantas medicinales que Saya le había enseñado. Era su manera de decirle que el tiempo de lejos no había sido tiempo perdido. Saya lo miró durante un momento largo. Luego señaló el cuaderno viejo, el de la cueva que Thomas llevaba en la bolsa. Thomas lo abrió en la página del dibujo, y Saya, que durante el año que había pasado sola, había aprendido a reconocer las letras de su idioma como había aprendido el nombre de cada planta, metódicamente. En silencio, sin decírselo a nadie, señaló las letras una por una. Volveré, leyó en voz alta, con su acento perfecto en las M's y su acento extranjero en todo lo demás. Thomas no dijo nada, no era necesario. Los años que siguieron fueron años de trabajo difícil. Thomas aprendió a cazar de la manera que los Anaqua cazaban. Los jóvenes que el consejo le asignó aprendieron la cartografía con una velocidad que lo sorprendió,
estaban aprendiendo a ver un mundo que ya conocían íntimamente desde una perspectiva nueva. Saya continuó su trabajo de curandera, pero ahora enriquecida por la conversación continua con Thomas. El espacio entre los dos saberes fue volviéndose, con el tiempo, un tercer saber que era de ambos, sin ser completamente de ninguno. Kael se fue del pueblo 4 años después de la llegada definitiva de Thomas. Los relatos dicen cosas distintas sobre por qué. Lo que importa es que se fue, y que su ausencia fue como el cese de un viento frío que uno se habitúa a sentir sin darse cuenta hasta que un día simplemente no está. El primer hijo llegó cuando Saya tenía 26 años. Nació en la cueva del manantial occidental, que era donde Saya había pedido ir cuando llegó el momento, porque era el lugar donde todo había comenzado. Thomas estuvo presente. El niño tenía los ojos de su madre, ese marrón dorado que bajo el sol del mediodía parecía iluminado desde adentro, y la curiosidad metódica de su padre. Aprendió los dos idiomas simultáneamente, como aprenden los niños que crecen entre dos mundos, sin esfuerzo consciente, como quien respira. La segunda hija llegó 3 años después. Tenía los ojos azules de Thomas y la precisión de manos de Saya, y a los 4 años ya distinguía las plantas medicinales por el olor antes de verlas. El anciano mayor, que vivió lo suficiente para ver a los dos niños caminar, dijo algo en aquellos años que quedó en los relatos con la solidez de las cosas que merecen quedar, que había vivido lo suficiente para saber que el mundo no se destruye cuando dos cosmovisiones se encuentran con respeto, que lo que se destruye, cuando ese encuentro ocurre bien, es únicamente el miedo de cada lado, y que lo que queda, una vez destruido el miedo, es simplemente gente. Los relatos orales recordaban a Saya como la curandera de los dos mundos, la que había tenido el coraje de sanar a un enemigo antes de saber si era un enemigo, y la que insistió en que el conocimiento no tiene dueño pero sí custodia. Los cartógrafos que trabajaron con los mapas que Thomas y los jóvenes Anaqua produjeron juntos notaban algo inusual. Junto a las notas en inglés, había anotaciones en la lengua del pueblo que no eran traducciones, sino perspectivas complementarias, como si el mapa hubiera sido hecho desde dos alturas al mismo tiempo, y el resultado fuera más verdadero que cualquier mapa hecho desde una sola. Los hijos de Saya y Thomas crecieron entre dos idiomas y dos maneras de entender el mundo. El mayor continuó el trabajo cartográfico con las habilidades del territorio de su madre. La menor se volvió curandera e incorporó registros escritos que permitieron que aquel conocimiento sobreviviera no solo como memoria viva de un pueblo, sino como herencia de dos. El viento que los Anaqua llamaban Ixal siguió soplando desde el norte con su olor de piedra húmeda que los mayores interpretaban como la señal de que los antepasados venían a observar a los vivos. En los relatos que sobreviven de aquel lugar, hay una historia que se cuenta todavía, la de una joven que vio una nube de polvo en el horizonte una mañana de agosto y tomó una decisión antes de pensar, que eligió sanar antes de clasificar, comprender antes de juzgar, confiar antes de tener certeza, y que fue, precisamente por eso, la persona más valiente de su generación, no por lo que hizo en ningún momento dramático y singular, sino por lo que eligió, día tras día, en los momentos pequeños y continuos en que la vida nos ofrece la oportunidad de ser mejores o más seguros, y en que ser mejor y ser más seguro señalan en direcciones distintas. Los ancianos cuentan que el territorio guarda la memoria de quienes lo habitaron con honor. Si eso es cierto, el Valle Occidental guarda la memoria de Saya, y también la del hombre que prometió volver, y que cumplió.